Yo creo que el gran verdugo, querido Cristian, el gran verdugo que llevamos dentro son nuestras creencias limitantes. ¿Cómo empezar a reconocer, de qué manera podemos ir entendiendo, Alex, que ese verdugo que nos complica, nos enreda, hace que nuestra vida no sea tan sencilla, muchas veces está más cerca de lo que nosotros jamás nos hayamos imaginado? Yo creo que el gran verdugo, querido Cristian, el gran verdugo que llevamos dentro, retomando el título con el cual usted convocó esta reunión, son nuestras creencias limitantes. Esa voz interior que nos tortura y que nos castiga y que no cuestionamos. Yo le propongo, querido Cristian, que comencemos este diálogo haciendo un pequeño viaje. ¿Le apetece que Me hagamos un parece pequeño? perfecto, perfecto, sí, señor. Vamos a hacer un viaje por nuestro interior. Y el viaje comienza con un ejercicio de imaginación para todas las personas que nos están escuchando. Imaginen su vida sin ninguna creencia limitante que ya no dicten su destino. No hay creencias limitantes que generen pensamientos dolorosos, porque las creencias limitantes generan pensamientos dolorosos. Esas ya no están, y ya no están dictando su destino. ¿Se han preguntado alguna vez cuántas oportunidades quizás se han dejado escapar debido a esas creencias autoimpuestas? No lo lograré, no lo merezco, no estoy a la altura, no podré. Vamos a jugar a romper esas barreras y para eso vamos a hacer este pequeño viaje. Este pequeño viaje comienza en nuestra infancia. Cuando somos niños, cuando somos pequeños, somos particularmente susceptibles a creer en conceptos mágicos e irracionales. Y no solo nos los creemos, sino que nuestra familia nos apoya desde la alegría y la ilusión a que los creamos. Por ejemplo, no sé en qué países están ustedes ahora mismo, pero en España hay lo del ratoncito Pérez, que cuando a un niño se le cae un diente, cuando cambian los dientes, se pone Sí, el ratoncito Pérez, ¿verdad, Cristian? ¿Ustedes sí. también tienen al ratoncito Pérez? También, sí. Pues si le dices a un niño que un ratoncito Pérez, que se llama Pérez, vendrá a recoger su diente mientras duerme y le dará un regalo, el niño se lo cree. Si le dices a una niña o un niño que Papá Noel o Santa Claus, con todos sus kilos y su cuerpo grandote, va a entrar por una estrecha chimenea, tras ser llevado volando en el aire por unos renos, el cual va al frente del carro Rudolf con una nariz roja que ilumina, el niño se lo cree. Si le dice que 3 reyes magos en una sola noche van a llegar todos los hogares del mundo, los van a llenar de millones y millones de regalos, en una sola noche, el niño se lo cree. También se pueden creer si nos dicen cuando somos niños o les decimos a nuestras niñas o niños que dentro de un armario hay monstruos y que si no te portas bien saldrá del armario, se lo cree. O incluso se creen y nos creemos que los muñecos y los juguetes tienen emociones y viven. O que los deseos se pueden hacer realidad simplemente soplando las velas de una tarta o de un pastel de cumpleaños. Todo eso nos lo creemos cuando somos niños. Pero también, y esto es lo más importante, y es el núcleo de lo que vamos a hablar hoy con Cristian, si a una niña o un niño le dices que va a suspender un examen porque no es inteligente, se lo va a creer. Con mucha probabilidad se lo va a creer. Si le dices que se va a caer haciendo cualquier deporte porque es torpe, si le dices que es torpe y en consecuencia se va a caer, es muy probable que se caiga porque se crea que es torpe, porque quien se lo dice es alguien a quien quiere y respeta. Pero si le dices que es fuerte y capaz y valiente, también se lo va a creer. ¿Y por qué sucede todo esto que marca tanto la vida de las personas? Primero, porque cuando somos niños y se nos dicen cosas, no tenemos la capacidad de pensamiento crítico ni de distinguir y diferenciar la verdad de la ficción, como cuando somos adultos. Y en segundo lugar, porque necesitamos creer a quienes nos cuidan, necesitamos creer a quien amamos. Lo que ellos nos dicen es la realidad. Necesitamos confiar en figuras de referencia, aunque a veces incluso nos mientan con malas o con buenas intenciones. ¿El problema dónde está? Siguiendo con el viaje.
cuando esas creencias siguen viviendo en nosotros, no cuando tenemos 3, 4, 5, 6 años, 10, 11, sino cuando tenemos 30, 40, 50, 60, 70. Obviamente, Santa Claus, el ratoncito Pérez, los Reyes de Oriente, la fantasía se cae por su propio peso. Llega una edad en la que el niño o la niña se empieza a preguntar, ¿pero en una sola noche podrán repartir tantos regalos? O se fijan y dicen, ay, este señor parece que lleva una peluca. Pero hay otras creencias que se siguen sosteniendo. ¿A qué creencias me refiero? No vales, no eres suficiente, no lo lograrás, no te arriesgues, no serás capaz, no eres capaz, no pertenezcas, no mereces, no te superes, ni superes a nadie de la familia, no digas o no pongas límites, no hagas, no te arriesgues, no seas tú misma o tú mismo. Y eso nos lo seguimos diciendo nosotros, como si fuera una grabación en una cinta que está ahí y de la que muchas veces no nos damos cuenta que nos está hablando. Por lo tanto, por supuesto, tenemos que cuidar lo que decimos a nuestros hijos, porque nuestras palabras se manifestarán en creencias que marcarán el resto de su existencia. Pero, fundamentalmente, démonos cuenta que sobre todo debemos cuidar lo que nos decimos a nosotros mismos cuando somos adultos. Ese es el gran saboteador interior, el gran verdugo, el gran enemigo, la voz interior no cuestionada. Porque debemos cuidar lo que nos decimos y debemos cuestionar las cosas que nos decimos si nos hacen daño o si nos limitan. Porque de lo contrario será la propia vida que, obedeciendo nuestras creencias y cómo nos relacionamos con el mundo, nos llevará a diferentes crisis. Por ejemplo, a menudo detrás de una mala elección de pareja puede haber un no pienses, no sientas, no seas tú misma o tú mismo, no disfrutes, o dicho de otra manera, idealiza a la otra persona, aguanta, sométete, porque esto es lo que hay. O detrás de sostenidas dificultades económicas pueden haber creencias en forma de mandatos, de órdenes negativos como no lo logres, no lo mereces, no te superes, no te arriesgues, no puedes ganar, no mereces prosperar. Ese gran verdugo interno, nuestras creencias, son elementos fundamentales de nuestra psicología. Yo me atrevo a decir que en gran parte nuestra vida serán nuestras creencias. Porque esas creencias influyen ¿en qué? En la manera en la que vemos el mundo. Son como unas gafas que nos ponemos y hacen un filtro de la realidad. Las creencias influyen en la manera en la que percibimos y en la manera en la que comprendemos e interpretamos el mundo que nos rodea. Pero no solo el mundo y a los demás, sobre todo a nosotros mismos. Si una persona cree que no vale a la hora de, por ejemplo, vender algo, estará transmitiendo inseguridad, temor, miedo. Se han hecho experimentos por los cuales se ha visto que el condicionamiento en las creencias de una persona juega muchísimo en la manera en la que la persona se manifiesta frente a los demás o se relaciona con los demás. Hubo un experimento muy curioso que se hizo con jóvenes estudiantes universitarios en el cual se les decía que se les iba a maquillar y arrugar la ropa y que presentarían un aspecto muy desagradable. Ellos no se veían en el espejo. Y luego tenían que tener una serie de entrevistas con una serie de profesores. Lo que no sabían esos estudiantes es que esas arrugas en la ropa que les decían que llevarían, esas manchas, no estaban en su cuerpo, pero ellos se lo creían. Y entonces ya de entrada, cuando se ponían a hablar con alguien, decían, ay, disculpe por mi mal aspecto. Y hablaban como tapándose y no mirando a los ojos, porque se creían que tenían mal aspecto. A menudo, nuestras creencias irracionales, como la percepción de no ser capaces o de no valer lo suficiente, impactan directamente en nuestra autoestima, en nuestra propia percepción. Y esas creencias limitantes, ¿qué son? Una fábrica enorme de pensamientos dolorosos. Y a la vez son como una ancla enorme, un freno gigante. Imagínense ustedes un barco cuya ancla es mayor que el propio barco. No puede hacer nada, no se puede mover. Es como un muro frente al cual no se puede avanzar. Por ejemplo, alguien que se cree incapaz de tener éxito profesional
se va a sabotear a sí misma o a sí mismo al evitar oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de negocio, o se va a autolimitar en la toma de riesgos imprescindibles para prosperar en la vida. Gran parte de esas creencias se forman a través del condicionamiento social, porque desde que somos pequeños, como hemos visto, absorbemos actitudes y creencias y mentalidades de aquellos que nos rodean, familia, amigos, comunidad. Y si esas creencias son destructivas o limitantes, pensamos que eso es lo normal, es lo lógico, porque es lo que hemos mamado literalmente, como igual que tomamos la leche que nos da el pecho de nuestra madre, tomamos un alimento psicológico, que son esas creencias, esos mandatos. Sin embargo, siguiendo con este viaje, es muy importante reconocer que una creencia no es una verdad absoluta. Esto es muy importante. Sino es una construcción subjetiva que podemos cuestionar y modificar. ¿Qué es una creencia en definitiva? Una idea a la que asignamos valor como si fuera una verdad inmutable. Pero es una idea, es humo, y esa creencia se puede modificar. Primero, si nos damos cuenta que no es verdad, ya se va a caer por su propio peso. Pero si la sostenemos como algo que no podemos tocar, eso es como un programa informático que hace una serie de funciones y de órdenes que nos va guiando. Por lo tanto, el primer paso para superar creencias limitantes que generan cientos o miles de pensamientos dolorosos es darse cuenta de que existen y de que afectan a nuestra vida. Si uno se da cuenta de que tiene la creencia, por ejemplo, yo no puedo gustar, o por ejemplo, yo soy torpe, o por ejemplo, no sé hablar en público, tomen cualquiera. Lo primero es darse cuenta de que eso lo tenemos aquí y que nos está afectando aquí y nos está afectando el comportamiento. Una vez hemos identificado esa creencia, y lo podemos ir haciendo con una y luego con otra, y es base de tiempo, esto es como lavar la ropa. Ahora lavo una camisa, ahora lavo una camiseta, ahora lavo un pantalón. Pues cada creencia sería una prenda sucia. Al final podemos adecentar y limpiar todas nuestras prendas, pero lleva un tiempo. La buena noticia es que se puede hacer. Una vez identificada esa creencia que nos frena, que nos limita, que nos hace daño, es interesante analizar de dónde viene y cuestionar su validez. ¿En qué evidencia se basa esto que me estoy diciendo a mí mismo? ¿En verdad soy torpe? ¿Hay algo que pueda hacer bien? Porque si hay algo que puedo hacer bien, ya no soy torpe en general, porque hay alguna cosa que sé hacer bien. Y es muy difícil que una persona sea torpe en todo. ¿Son realmente ciertas esas ideas a las que doy valor de verdad? ¿O son solo interpretaciones negativas de experiencias pasadas? Tuve una mala relación con alguien, fue mal, y concluí que me iría mal siempre. No, no tiene por qué ir mal siempre. Ha ido mal una vez, puedo aprender, puedo modificar. Entonces nos daremos cuenta y descubriremos que muchas de esas creencias carecen de fundamentos sólidos. Son puro humo, pero que las hemos solidificado, las hemos congelado sin un análisis crítico, sin una mente que mire y se pregunte, ¿es esto verdad? ¿Es esto cierto? ¿Puedo afirmar con total certeza que esto que yo creo de mí es verdad? ¿O puedo encontrar alguna excepción que borre esta idea que me está torturando y me ha hecho tanto daño durante tanto tiempo? Porque las creencias y una estrategia muy efectiva para cambiar nosotros, aunque nada cambie, si uno cambia, todo cambia, decía Marcel Proust, el escritor francés. Entonces, una estrategia efectiva para que uno cambie y todo cambie es darnos cuenta que puedo reemplazar una creencia negativa por una más positiva y sobre todo más realista. Entonces, ¿qué conviene hacer? Reconocerlas, cuestionarlas, observar su impacto en nuestra vida. Y a partir de aquí, comenzar a hablarnos a nosotros mismos desde otro lugar y de otra manera. Por ejemplo, podemos comenzar por reconocer nuestros logros y nuestras fortalezas, enfocándonos en nuestras capacidades y habilidades, porque es importante recordar que todos somos capaces de aprender y de crecer,
y que nuestros errores o fracasos no nos definen como personas. Es más, podemos hacer de ellos la tierra fértil sobre la cual renacer y crecer. ¿Cuántas personas han conseguido limitarse de esas creencias que les esclavizaban y han dicho, muy bien, yo me equivoqué en tal cosa, pero puedo aprender, voy a integrar este aprendizaje, voy a cambiar estos hábitos y a partir de ahí su vida comienza a cambiar? Es fundamental rodearnos de personas que nos apoyen y nos animen, que nos anime a desafiar esas creencias limitantes. La calidad de nuestra vida será la calidad de las personas que nos rodeen. Y si esas personas son personas realistas, son personas que dentro de ese realismo tienen un optimismo práctico, pies en el suelo pero cabeza en las estrellas, son personas que no se dedican a buscar defectos, sino que nos ayudan a mejorar y no ven defectos, sino posibilidades de mejora, nuestra vida cambiará. Buscar el apoyo de amigos y de familiares, o incluso si es necesario, profesionales de la salud, un trabajo terapéutico que nos ayude mental, que nos ayude a brindarnos perspectivas diferentes y alentadoras, motivándonos a superar esos miedos y a alcanzar nuevas metas, es también fundamental. Por lo tanto, la práctica de la autocompasión y del autocuidado son una herramienta poderosísima para contrarrestar las creencias limitantes. Insisto, la autocompasión es decir, me doy cuenta que estoy creyéndome algo que me está haciendo daño desde hace mucho tiempo. Y por lo tanto, eso lo puedo cambiar. Y por lo tanto, decido cuidarme. E igual que una persona que se da cuenta que está enferma por dentro, toma medidas para sanarse, porque tiene una infección, porque tiene un virus, hace lo posible para sanarse, las creencias limitantes son un virus mental y emocional que acaba destruyendo nuestra manera de ser y de hacer. Por lo tanto, aprender a tratarte con amabilidad y con comprensión, aceptando nuestras imperfecciones, pero permitiéndonos también mejorar desde nuestros errores, nos ayudará a ir desarrollando una percepción propia, un amor propio cada vez más saludable y a desafiar esas voces internas negativas que a lo mejor hace muchos años papá o mamá decían con la mejor de las intenciones para protegernos. Imagínense ustedes ese refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Qué nos decían? Más vale pájaro en mano que ciento en el aire, que ciento volando. No te arriesgues, quédate con lo poco que tienes. ¿Y por qué lo decían? Porque en su vida había penuria, en España había una guerra civil. Y si tenías un pedazo de pan en mal estado, come ese pan y no te arriesgues a buscar un pan más fresco porque te puede caer una bala encima. En definitiva, ya para terminar este viaje, cambiar nuestras creencias limitantes requiere un proceso de autorreflexión, cuestionamiento y reemplazo consciente. Al trabajar en esas creencias nos vamos a liberar de las limitaciones autoimpuestas y la vida se abre en muchas posibilidades. No son un destino inmutable nuestras creencias. Podemos elegir creer en nosotros mismos y en aprender y desarrollar nuestro potencial para crear una vida plena y satisfactoria, porque no somos esclavos de los noes que nos decimos a nosotros mismos y que quizás mamamos en la infancia. Afortunadamente podemos ser creadoras y creadores de nuestro propio destino si nos paramos a reflexionar sobre los frenos que llevamos encima y que nos pusieron muchas veces con buenas intenciones. La liberación mental que nos cambia la vida es una decisión completamente personal.